En tiempos en que reinos se levantaban y caían como hojas al viento, cuando la historia de un pueblo se veía amenazada por fuerzas extranjeras y el destino parecía estar decidido por manos inclementes, surgió un hombre cuya fe, valor y sabiduría sacudieron los cimientos del poder terrenal. Daniel nació en una tierra de tradiciones ancestrales, inmerso en las historias y enseñanzas que han trascendido generaciones. Desde su infancia seguía con reverencia los preceptos del Dios de Israel, los cuales impregnaban su corazón con esperanza y la certeza de que la verdad siempre prevalecería. El destino tenía reservado para el joven Daniel una vida inesperada y turbulenta. Durante el tercer año del gobierno del rey Joaquim, las fuerzas del imponente imperio babilónico, lideradas por el formidable Nabucodonosor, invadieron la ciudad sagrada de Jerusalén. Los muros de esa capital fueron derribados y los tesoros del templo, junto con los miembros de la élite, fueron llevados cautivos a una tierra lejana. Así, Daniel, aún joven y dotado de un carácter singular, vio su mundo transformarse en un torbellino de incertidumbres cuando fue arrancado de su patria y arrojado a los destinos inciertos del cautiverio. En medio de ese sufrimiento colectivo, el fulgor de su fe permaneció inquebrantable, convirtiéndolo en un ejemplo para todos aquellos que también se vieron forzados a abandonar las raíces que sostenían su identidad. Al llegar a la magnífica capital de Babilonia, Daniel y sus compañeros fueron sometidos a un riguroso adiestramiento destinado a moldearlos a imagen de aquella cultura dominante. Bajo la supervisión de Aspenaz, un funcionario de alta categoría, los jóvenes cautivos aprendieron el idioma, las costumbres y las ciencias que sustentaban el imperio, obligándose a adaptarse a un ambiente que, aunque repleto de lujo y ostentación, escondía los secretos de un poder que buscaba suprimir la verdadera esencia de los pueblos subyugados. La intención era clara: transformar a estos jóvenes en auténticos instrumentos políticos y administrativos que sirvieran a los designios de la corte real. Sin embargo, aún ante ese intento de diluir sus orígenes, Daniel permaneció firme, manteniendo vivo el legado de su fe a través de actitudes simples y profundamente significativas. Uno de los primeros episodios que marcaría la trayectoria de Daniel ocurrió cuando el rey decretó que todos los jóvenes sometidos al régimen alimentario se entregaran a los manjares preparados en la corte, los cuales, acaso, contravenían las normas dietéticas de su Dios. Muchos, embriagados por los placeres inmediatos, sucumbieron a la tentación y abandonaron los preceptos que, por tantas generaciones, habían guiado a sus antepasados. Pero Daniel, convencido de que la fidelidad era el mayor tesoro, propuso un experimento que excedía el simple acto de rechazo. Durante 10 días, él y sus compañeros se abstuvieron del banquete real, consumiendo únicamente vegetales frescos y agua pura. Al término de ese periodo, los resultados hablaron por sí mismos. Sus cuerpos irradiaban salud y vigor que superaban a los de aquellos que se habían sometido a los alimentos preparados en la corte. Este episodio, aunque sencillo en su ejecución, reveló a todos que la verdadera fuerza no reside en la indulgencia de los deseos momentáneos, sino en la firmeza de seguir los caminos trazados por lo divino. El destino, sin embargo, tenía reservado para Daniel desafíos de mayores proporciones. En medio de los pasillos del palacio, mientras la corte se deleitaba en inefables lujos, un episodio de perturbación afectó al soberano Nabucodonosor. Durante una noche atormentada, el rey fue acosado por un sueño repleto de símbolos enigmáticos que lo dejaron inquieto y afligido. Decidido a desentrañar el contenido de aquella visión desconcertante, convocó a todos los sabios y adivinos del imperio, exigiendo que no solo describieran el sueño, sino que también lo interpretaran de manera precisa. Aunque los especialistas se esforzaron por responder a la convocatoria, ninguno logró cumplir con la condición impuesta por el monarca. Ante tal impasse, el temperamento del rey se inflamó y la temerosa posibilidad de severos castigos se cernía sobre los eruditos de la corte.
Fue en ese instante crucial cuando la reputación de Daniel por su sabiduría y su relación con lo divino se convirtió en su salvación. Con voz serena y llena de convicción, él solicitó al rey un tiempo para que las respuestas le fueran reveladas por el Altísimo. Tras retirarse brevemente, Daniel regresó a la presencia del monarca con una revelación que desafiaba la comprensión humana. Relató que el sueño involucraba una gigantesca estatua, cuyas partes estaban forjadas de diferentes metales. La cabeza resplandeciente de oro simbolizaba el imperio de Nabucodonosor. Los pechos y los brazos formados por plata indicaban el surgimiento de un reino de menor valor, mientras que el vientre y los muslos de bronce denotaban otro dominio aún más limitado. Las piernas, hechas de hierro, insinuaban una fuerza implacable, pero los pies, compuestos de una mezcla de hierro y arcilla, sugerían la fragilidad final de un imperio dividido. Sin embargo, Daniel añadió que una piedra, no esculpida por manos humanas, caería sobre esa magnífica estructura, aplastándola por completo y, a partir de su fragmento, erigiría un reino eterno que jamás sería destruido. Esas palabras conmovieron el corazón del rey, quien, en medio de la sorpresa y la admiración, reconoció la veracidad de lo revelado y exaltó al Dios de Daniel, reconociendo que solo ese poder supremo era capaz de escribir los destinos de las naciones. No pasó mucho tiempo antes de que la habilidad singular de Daniel para interpretar los designios celestiales se hiciera ampliamente conocida. En numerosas ocasiones, sueños y visiones que paralizaban la mente de los poderosos eran desvelados por él, siempre con una claridad que parecía trascender los límites del conocimiento humano. En una ocasión particularmente impactante, Daniel fue agraciado con una visión que anticipaba la sucesión de reinos y la inminencia de transformaciones dramáticas en los gobiernos de la tierra. Con palabras que parecían llevar el peso de los siglos, describió cómo la historia de los hombres estaría marcada por un ciclo de ascensiones y caídas, en el que la soberanía divina se sobrepondría a todos los poderes terrenales. Mientras la influencia de Daniel se expandía en la corte, surgió una nueva y nefasta conspiración entre los altos funcionarios del gobierno. Movidos por la envidia y el rencor, los enemigos del hombre de fe tramaron un plan para poner a prueba su lealtad a su Dios, irritando la sensibilidad de aquellos que veían diminutos defectos en su impecable conducta. Aprovechándose de un decreto emitido por el emperador medo-persa, que obligaba a todo el imperio a exaltar únicamente la figura del rey, los conspiradores exigieron que ningún súbdito se volcara hacia otra deidad durante un periodo de 30 días, bajo pena de una sanción irreversible, ser arrojado a una fosa repleta de animales salvajes. Esa imposición, que jamás podría revertirse según los rígidos costumbres legales de aquel imperio, puso a Daniel en una situación en la que la elección entre la lealtad al trono y la devoción al único Dios se presentaba de forma angustiosamente clara. Sin titubear, aun consciente de los riesgos, Daniel continuó proclamando su fe. Todos los días, 3 veces, subía a un aposento elevado, cuyas ventanas permitían vislumbrar hasta una Jerusalén interior, y allí se inclinaba en oración, recordando las enseñanzas y tradiciones que siempre lo habían sustentado. Cuando sus enemigos lo sorprendieron aferrado a ese ritual sagrado, rápidamente lo denunciaron al rey Darío, quien se encontró consumido por un conflicto interno, pues nutría un genuino aprecio y respeto por Daniel, pero no podía revocar el decreto por fuerza de las inmutables leyes de la tierra medo-persa. Ante ese dilema, el monarca, con el corazón apretado y la voz embargada de pesar, ordenó que el fiel siervo fuera arrojado a la fosa de los leones, un destino aparentemente sellado para la muerte. Esa noche fatídica, el ambiente se llenó de una tensión palpable. Mientras los guardias conducían a Daniel hacia el interior sombrío de la fosa, la mente del rey Darío bullía de dudas y súplicas silenciosas. Pasó horas en ayuno y oración continua, suplicando la intervención del Altísimo a favor de su tan admirado consejero. Cuando los primeros rayos del alba rompieron el velo de la oscuridad, el rey, con rostro marcado por la ansiedad, corrió hacia la fosa, temiendo lo peor,
pero albergando una tenue esperanza. Para asombro de todos, cuando se retiró la tapa, Daniel emergió ileso. Ni un solo rasguño adornaba su piel, y sus ojos brillaban con la misma luz serena que lo había acompañado en toda su jornada. El relato que más tarde se inscribiría en las páginas sagradas afirmaba que el Dios de Daniel había enviado un mensajero celestial que cerró la boca de los leones, impidiendo que sus fauces hambrientas alcanzaran a ese siervo fiel. El milagro, que se manifestó ante los ojos incrédulos, transformó no solo la reputación de Daniel, sino que también alteró el curso de los acontecimientos en el imperio. El rey Darío, embargado por la admiración y la revelación del poder divino, ordenó que los conspiradores que habían urdido la trama contra el hombre de fe fueran castigados severamente, haciéndolos sufrir el mismo destino que, por un breve momento, había estado reservado al valiente siervo. Esa demostración de justicia inspiró a los súbditos, y la fama de Daniel como intérprete de los designios del futuro se consolidó de manera irrevocable. Aún hubo momentos que elevaron esta narrativa a cumbres de intensidad dramática. Durante una celebración inescrupulosa en el palacio de Belsasar, el heredero de Nabucodonosor, en honor a las glorias de sus antepasados, organizó un banquete de excesos y desdén. En una noche de lujos exacerbados, el impetuoso monarca ordenó que los utensilios sagrados, artefactos retirados del templo de Jerusalén, fueran utilizados en un acto de profanación, sirviendo a deidades paganas en un ritual inmundo que desafiaba los preceptos de los israelitas. En el clímax del desenfreno, cuando las risas y los gritos se entremezclaban con el brillo imprudente de los cálices, apareció una mano misteriosa que trazó, de forma enigmática, palabras que solo Daniel era capaz de descifrar. En ese momento, todas las expectativas se depositaron sobre el intérprete de sueños. Consciente del peso que llevaba aquel mensaje, Daniel fue llamado para esclarecer el significado de la enigmática inscripción que proclamaba Mene, Mene, Tequile, Parsim. Con una voz que mezclaba gravedad y compasión, declaró que el beso del reinado de Belsasar había sido contado, que el tiempo de su dominio estaba por agotarse y que el imperio sería pronto dividido, entregándose el gobierno a los medos y los persas. En una vuelta del destino que parecía haber sido escrita por mano del mismo azar, esa misma noche el imperio babilónico se derrumbó, cumpliendo exactamente las palabras proféticas pronunciadas por Daniel. Durante los años siguientes, mientras las mareas del poder continuaban girando, Daniel permaneció como un consejero indispensable y un faro de sabiduría para los gobernantes que se sucedieron. Junto al rey Darío y, posteriormente, al gran Ciro, actuó con perspicacia en la administración de los asuntos del imperio, orientando decisiones cruciales y desvelando los secretos que rodeaban el destino de los reinos. Su influencia no se restringía únicamente a la interpretación de sueños o al asesoramiento político. Penetraba en el alma de los hombres y reafirmaba que el verdadero poder estaba anclado en la fe y la rectitud de quienes la cultivaban. Incluso ante las innumerables intrigas y los intentos de manipulación urdidos por aquellos que envidiaban su posición, Daniel jamás vaciló en sus propósitos. Con cada nuevo desafío, su visión sobre los designios divinos se agudizaba y su postura se volvía aún más firme, demostrando que los valores que lo guiaban eran inmutables, sin importar las presiones del entorno. En encuentros con reyes y ministros, su sabiduría resplandecía como reflejo de una íntima comunión con el Creador, y sus relatos, cargados de símbolos y predicciones sobre reinos venideros, confirmaban que las palabras inscritas en antiguos pergaminos se hacían presentes en la realidad de aquel tiempo. Los últimos años de la vida de Daniel fueron testimonio de una serenidad que solo quienes han vivido la intensidad de 1000 batallas espirituales pueden alcanzar. Ya en edad avanzada, continuó siendo consultado y orientando a quienes buscaban comprender los caminos que el destino tenía reservados para las naciones.
Aunque los registros escritos no ofrecen una fecha precisa para el fin de su existencia terrenal, las antiguas tradiciones narran que Daniel pasó sus momentos finales en una atmósfera de paz, rodeado de discípulos y amigos que reconocían no solo su habilidad para desentrañar el futuro, sino, sobre todo, su integridad absoluta y el amor incondicional hacia el Dios que lo había sustentado a lo largo de toda su jornada. En la penumbra de sus últimos días, el hombre que fue un haz de luz en la oscuridad del exilio procuró, en silencio, reafirmar las enseñanzas que había transmitido a lo largo de una vida repleta de pruebas sobrenaturales. En momentos de meditación y oración, compartió palabras sencillas, pero cargadas de una profunda verdad, reafirmando que la fidelidad a un ideal superior era lo que diferenciaba a los hijos del Altísimo de los simples mortales. Su conducta, marcada por el desprendimiento de los bienes terrenales y por el amor a aquello que jamás perece, dejó una huella indeleble en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Cuando finalmente el tiempo puso fin a la existencia de Daniel, no hubo alboroto ni clamores ensordecedores. Su partida se anunció con la misma quietud que lo había acompañado durante sus días de constante oración. El legado de aquel hombre trascendió las fronteras del imperio y superó la barrera de los reinos humanos, perpetuándose entre los versos sagrados y en el recuerdo de aquellos que, a lo largo de los siglos, han buscado inspiración en su trayectoria de fe y coraje. La historia de Daniel, forjada en medio de pruebas que desafiaban las leyes naturales, fue un testimonio singular de que la rectitud espiritual puede transformar la adversidad en un escenario de milagros y revelaciones. La narración de la vida de este siervo fiel, desde la dolorosa retirada de Jerusalén, pasando por los intensos días de adaptación en tierras extranjeras, por la negativa a conformarse con alimentos que contravenían sus preceptos, hasta los momentos en que el poder divino literalmente lo rescataba de las garras de feroces animales. Es un vibrante testimonio de cómo la fe puede allanar un camino de victorias en medio de la opresión de los imperios. Cada sueño interpretado, cada decreto cumplido con integridad y cada oración pronunciada en momentos de peligro sirvieron para consolidar la imagen de Daniel como un instrumento de la providencia divina, capaz de guiar los destinos humanos de forma misteriosa y a la vez sorprendentemente certera. Mientras el tiempo transcurría inexorable y los reinos se sucedían, aquel que alguna vez fue solo un joven de fe se transformó en un faro de esperanza, inspirando a quienes se veían, presionados por los vientos de la adversidad. En un mundo en el que el poder a menudo se imponía sobre la verdad, Daniel demostró que la luz de la fe verdadera no se apaga, incluso frente a los decretos más implacables y los desafíos que parecían ser la sentencia final de un destino ya sellado. Hoy, incluso cuando las voces del pasado resuenan en cada rincón de las Escrituras, la vida de Daniel sigue viva en los corazones de aquellos que se rehúsan a negar la influencia de lo divino. Su ejemplo de rectitud y perseverancia continúa recordando a todos que independientemente de las fuerzas que se levanten contra la verdad, la confianza plena en un Dios eterno es el ancla que jamás se romperá. Así, la jornada completa de Daniel, desde la partida de su amada tierra, pasando por los desafíos de un exilio impuesto, por la constante lucha por preservar su integridad en medio de las tentaciones de un imperio extranjero, hasta los milagros que lo salvaron en momentos de una inminente muerte, conforma una historia que trasciende el tiempo. Los episodios dramáticos y emocionantes que marcaron su paso por la tierra no se reducen únicamente a bendiciones milagrosas, sino que constituyen una lección perenne. La verdadera grandeza se mide por la capacidad de permanecer fiel a los propios valores, incluso cuando el mundo exige sacrificios imposibles. Al culminar sus días, Daniel no dejó únicamente un recuerdo olvidado en el tiempo, sino que edificó un legado que resuena entre los pueblos. Un ejemplo
de que la devoción sincera y el valor para enfrentar incluso los decretos más severos pueden transformar el destino de naciones enteras. Su extraordinario recorrido demuestra que la fe no se abandona ante la adversidad, sino que se fortalece con cada prueba superada, convirtiéndose en la base sobre la cual se edifica la esperanza de un futuro brillante para aquellos que se atreven a seguir sus pasos. Y así, al rememorar los detalles minuciosos de la existencia de Daniel, desde su angustiosa separación de Jerusalén, pasando por las intensas pruebas en la corte babilónica, por la sabiduría que lo elevó a los consejos de los reyes, hasta el milagroso encuentro en la fosa de los leones y los momentos finales de paz que marcaron su despedida de este mundo, somos convocados a reflexionar sobre el valor eterno de la fe. La vida de este siervo del Altísimo es, sin duda, una invitación a la introspección y al valor para enfrentar los desafíos de la vida con la convicción de que, incluso entre los peligros más terribles, existe un poder invisible que protege a quienes confían de verdad. La trayectoria de Daniel es un tributo a la capacidad de mantener la integridad en medio de la adversidad. Su camino, lleno de eventos memorables y superaciones milagrosas, resuena como un canto a la victoria del espíritu humano guiado por los propósitos divinos. Que cada palabra de esta historia, contada con pasión y de forma envolvente, pueda encender la llama de la esperanza y la inspiración en todos quienes la escuchen, recordándonos que aun cuando el mundo se vuelva implacable y el camino se muestre arduo, la luz de la fe verdadera es capaz de transformar obstáculos en triunfos y la angustia en redención. Que la historia de este hombre, narrada con la intensidad de las experiencias vividas y la emoción de cada decisión tomada con convicción, inspire a todos a valorar la sinceridad del corazón y a buscar, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad. Si esta épica travesía te ha emocionado y deseas seguir descubriendo historias inspiradoras, ofrece tu apoyo. Suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Tu participación es fundamental y motiva a continuar trayendo relatos que convierten lo imposible en realidad.